no me hace mucho sentido. Déjame explicarte mi manera de pensar. El ProBNP, el BNP, ¿no es verdad? NT-BNP, mide es la sobrecarga de volumen y mecánica, ¿no es verdad? Si tú tienes aumento de volumen, tienes insuficiencia cardíaca, tienes un end-diastolic feeling pressure, como se diga en español, la presión elevada, ¿no es verdad? Al final, recuerda que el ventrículo se llena en diástole. Eso significa que al final de diástole está aumentada la presión y la aurícula se distiende. Entonces, lo único que me dice que tiene aumento de volumen, pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, indudablemente quienes que tienen más elevado el BNP van a tener más insuficiencia cardíaca, van a tener más admisiones, pero igual lo vas a tratar. Lo vas a tratar, pero en tu riesgo, ese va a tener más riesgo. Sí, tiene más admisiones de insuficiencia cardíaca. Sí, tiene más. Y entonces, tiene más riesgo, pues voy a tener una información adicional. ¿Sí me explico? Lo que yo quiero decir es que no es indispensable el NT-proBNP en todas las personas por ser diabéticos, definitivamente. Pero que en un grupo particular de ellos, sí es interesante. Y sobre todo, si combino la información del NT-proBNP con, por ejemplo, la información, estamos hablando de preservada, no de reducida. Si combino esa información con la información ecocardiográfica. Entonces, sí, porque los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección preservada, sean o no sean diabéticos, van a tener una mortalidad alta. No tan alta como la de la reducida, pero sí se mueren, y se mueren bastante. Y son el 50% de los pacientes con falla cardíaca. La única cosa que yo les puedo decir, nosotros tenemos muchísimos estudios de investigación, es que ahora estamos dándole SGLT2 a todas las personas que tienen insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, ¿no? ¿Verdad? Pero hasta ahora no hay evidencia. No hay evidencia, y la única evidencia que tenemos ahora es que en este estudio, que solamente es de 350 pacientes, el uso de SGLT2 no cambia significativamente los niveles de ProBNP después del tratamiento. Entonces, lo cual ha sido lo que nosotros habíamos postulado, es que iba a disminuir. Y no hubo diferencia, sencillamente es creo que la disminución fue un 14%, no significativo, porque hay una gran variabilidad. Entonces tú puedes tener insuficiencia cardíaca con un nivel de BNP de 100, de 300 o 500 o 1000, pero no correlaciona muy bien con la presentación clínica de los pacientes, por lo menos en el estudio que nosotros lo hicimos. Ahora, cuando se le da un SGLT2, lo que sí mejoró fue la calidad de vida de los pacientes. Le hacíamos la caminata por 6 minutos a ver cuánto podías caminar, y eso sí mejoró un poquito. Cómo el paciente se sentía mejoró con SGLT2, pero el BNP no cambió mucho. Fíjate que mentalidad endocrinológica, un poco más mentalidad cardiológica. Mira qué pasó en los pacientes en paradigma, o sea, falla cardíaca. Los de preservada ya hay una información preliminar de que no funcionó, no se saben los detalles porque no está publicado. Pero cuando tú das sacubitril... ¿Qué paradigma? Es comparar sacubitril valsartán versus valsartán en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Cuando tú dabas, y el resultado fue muy positivo, reducción de riesgo relativo de muerte y hospitalizaciones, endpoints duros de 20% cuando tú das, aunque clínicamente no, en clase funcional 2. Entonces lo que te quiero decir es que si bien el inhibidor de SGLT2 no te cambió los niveles de NT-proBNP, acá intervenciones hemodinámicas a través de péptidos natriuréticos te modificó a la baja los niveles de péptidos natriuréticos y hubo una correlación con reducción de mortalidad. Lo que sí no se ha podido demostrar es que si tú reajustas tus dosis o tus combinaciones de medicamentos en falla cardíaca por niveles de NT-proBNP, eso no dio ninguna utilidad. Pero
Si el grupo que recibió sacubitril/valsartán versus el que recibió enalapril, los niveles de NT-proBNP bajaron sustancialmente y se redujo la mortalidad. Ya que se metieron en sartanes y ECAs, ¿cuál es la droga de elección para el paciente diabético, el sartán o el IECA? Hay un estudio que se llama el estudio On Target, que comparó telmisartán versus ramipril, o la combinación de telmisartán y ramipril, y no hubo diferencias, ¿ya? Y este fue un gran estudio, un estudio grande, o sea, el On Target que se hizo para demostrar, para buscar la respuesta a tu pregunta, ¿ya? Y no era un estudio de hipertensión, era un estudio de pacientes de riesgo cardiovascular. Y cuando se comparó telmisartán con ramipril, no hubo diferencia, las curvas no se separaron. Lo que sí está claro es que los antagonistas de los receptores AT1 son mucho mejor tolerados que los IECAs, lo cual no significa que sean superiores a los ARAs a los IECAs. Hay dos metaanálisis muy grandes en los cuales se comparan cuál es la mejor droga como antihipertensivo, ¿no? Y del metaanálisis aparentemente se plantea que los IECA serían mejores que los sartanes de ingeniería de los bloqueantes del receptor. Lo que pasa es que el uno ya era genérico y el otro era vendible. No, yo te voy a decir cuál es la razón. El metaanálisis es como un chaulafán, ¿no es verdad? O sea, metes muchos estudios y tienes que ver los índices de heterogeneidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con los metaanálisis de los ARAs? ¿Cuál fue el estudio que metió ruido y que creó un problema de interpretación? El estudio Value. El estudio Value fue un estudio también en pacientes de alto riesgo que comparó valsartán versus amlodipina. Pero empezaron con unas dosis de valsartán homeopáticas, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que en los primeros 6 meses se murió, o sea, hubieron mucho más eventos en el brazo de valsartán que en el brazo de amlodipina, ¿ya? Y terminaron siendo no diferentes. ¿Qué pasó? Que el value metió un ruido negativo en los metaanálisis. Haz los mismos metaanálisis, pero saca el value y no vas a encontrar diferencia. Entonces, y es más, cuando metes al value, los resultados pueden ser de que aumentan los eventos coronarios. Pero es que, yo te voy a decir, es como el ACOR para decir que los fibratos no sirven. ¿Sí me explico? O sea, es un estudio que no fue justo porque amlodipina es un antihipertensivo potente de acción rápida. Y valsartán a 80 miligramos es una dosis ridícula, ¿ya?, que actúa lentamente. Entonces, los primeros 6 meses fue una diferencia brutal a favor de amlodipina. Ahorita a nadie se le ocurriría hacer un estudio así. Entonces, yo diría que no hay evidencia para decir que los ARAs o los IECAs son mejores en uno y otro. ¿Cuál es tu opinión? Son lo mismo. Yeah. Y las recomendaciones de por lo menos la Asociación Americana de Endocrinos y de la Asociación Americana de Diabetes es que da lo mismo. O sea, ¿cuándo nosotros utilizamos estos medicamentos? Cuando tiene la presión alta, cuando es blanco, en los negros no funcionan tan bien, tiene 30% falla después de poco tiempo, y si tiene proteinuria, y es donde nosotros lo utilizamos, la primera cosa. Ahora, los cardiólogos por insuficiencia cardíaca y otras cosas, pero yo como una persona que ve personas con diabetes, lo utilizo y casi siempre utilizo un antagonista, ¿no? ¿Verdad? Pero por da lo mismo, tolerancia. Por tolerancia. Cuestan lo mismo. Ambos son genéricos, cuestan $5 al mes. Y si no tiene dinero, pues los inhibidores, pues tú los mandas a Walmart y son gratis. Entonces, da lo mismo. Exacto. No hay ninguna diferencia. La única cosa es que el IECA produce tos en un 6 a 8% de la gente. Entonces, si eso es así, ahí utilizo, pero da lo mismo, lo que usted quiera.
Lo más barato. No sé si es que en el... Guillermo, cuando uno ve la etiopatogenia, no siempre hemos dicho nosotros el control, cuando tú topaste la parte del control de la glucosa, es vital e importante para el asunto, principalmente hemos dicho siempre para el sistema microvascular. Pero cuando uno revisa falla cardíaca, la relación directa es entre glucosa y falla cardíaca, ya lo demostró Framingham. Entonces, el diabético mal controlado, hay una relación directa entre falla cardíaca y hemoglobina glicosilada. ¿Podrías ampliar alguna cosa de eso o algo, Guillermo? Mira, algo importantísimo que yo creo que hemos aprendido en los últimos años es que si tú quieres disminuir el riesgo microvascular, significa retinopatía, nefropatía, neuropatía, tú tienes que bajar los niveles de hemoglobina 1C. Y mientras más bajos los niveles de hemoglobina 1C, tú puedes disminuir las complicaciones microvasculares, ¿no es verdad? Y lo ves, por ejemplo, en el DSST, en el estudio de diabetes tipo 1, UQPDS, niveles de tipo 2, que tú puedes prevenir ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, entre 30 y 60% si tienes la hemoglobina 1C alrededor de 7 versus 9. Pero en lo que se refiere a enfermedad cardiovascular, los estudios no han sido tan eficaces. Y el concepto es que para disminuir enfermedad cardiovascular es más importante la selección de los medicamentos. Entonces, si yo tengo un paciente isquémico, voy a usar GLP-1, si tiene insuficiencia cardíaca, voy a usar un SGLT2, porque los otros medicamentos no han mejorado la sobrevida ni la insuficiencia cardíaca. Los estudios nuevos sí, pero los estudios viejos, la relación que hay entre diabetes, control metabólico, insuficiencia cardíaca, enfermedad isquémica, todos ellos para mí han sido negativos. Entonces, el concepto es importante. Baja el azúcar para prevenir microvasculares. Usa medicamentos para prevenir enfermedad cardiovascular. A ver, aquí puedo agregar un punto adicional. A ver, ¿qué le pasa al miocardio diabético? Ser diabético es un factor de riesgo mayor para tener insuficiencia cardíaca, independientemente de que tengas otros factores de riesgo adicional. Es más, en la clasificación de insuficiencia cardíaca, si tú eres diabético, estás en estadio A de falla cardíaca, ¿ya? O sea, para que veamos la relación que hay entre diabetes y riesgo de falla cardíaca. Ahora, como decía Guillermo, hay veces los cardiólogos nos hacemos un poco endocrinólogos y ahí medio hablamos de estas cosas. Pero ¿qué pasa con el miocardio diabético? El miocardio diabético es un miocardio que tiene inflexibilidad metabólica. O sea, utiliza como sustrato para obtener energía fundamentalmente ácidos grasos libres. Y los ácidos grasos libres tienen una característica en el miocardio en cuanto a su capacidad energética. Consumen mucho oxígeno para producir poco ATP. ¿Ya? Entonces, Ferranini, fíjate, Ferranini dice, los inhibidores SGLT2, ¿por qué son tan buenos para reducir falla cardíaca y lo hacen tan rápido? En los primeros 2 meses las curvas se separaron. Entonces dice, ¿algún estudio por la diuresis osmótica, algún estudio en falla cardíaca con diuréticos ha reducido o ha separado las curvas tan tempranamente? En nada. Porque baja la presión arterial 4 milímetros de mercurio. Los estudios de hipertensión nunca se han separado tan tempranamente. Entonces, ¿qué dice? Miren, señores, cuando ustedes tienen un miocardio diabético y le dan un inhibidor de SGLT2, usted le quita la inflexibilidad metabólica y le permite usar otros sustratos, ¿ya? Cuerpos cetónicos, otros sustratos que lo hacen metabólicamente más eficiente, ¿ya? Entonces, necesita menos oxígeno para producir más ATP. Y esa es una de las razones por las cuales se piensa que los inhibidores SGLT2 es una
es una de las razones de plausibilidad biológica de por qué pueden ser tan eficientes. Entonces, por una mayor eficiencia, y por eso hablan ahora del supercombustible, ¿no? Del el beta-hidroxibutirato como el supercombustible, de los inhibidores de SGLT2. Pero no solamente eso, ahora el doctor Berman, que es un canadiense, tuve oportunidad de estar con él en Lima, habla de que los inhibidores de SGLT2 disminuyen la hipoxia renal. ¿Ya? Y una de las razones por la que disminuyen la hipoxia renal es porque uno de los factores que más consume oxígeno en el riñón es la reabsorción de sodio. Y como los inhibidores de SGLT2 inhiben al cotransportador sodio-glucosa, no solamente que inhiben la reabsorción de glucosa, sino que también inhiben la reabsorción de sodio. E incluso hay editoriales que dicen los inhibidores de SGLT2 son para el riñón lo que los betabloqueadores son para el corazón. Entonces se ha visto que al disminuir la hipoxia renal, se disminuye el estímulo para la activación de los receptores aferentes simpáticos. Menos hipoxia renal, menos estimulación aferente del sistema nervioso simpático y por lo tanto menos estímulo al sistema nervioso central para que aumente el flujo simpático, lo cual es un gran elemento que permite la descarga mecánica del corazón. Entonces, el miocardio diabético es un miocardio que tiene una mala energética celular, ¿ya? Entonces, esto que tú hablabas ahora de la falla de la diabetes, la insuficiencia cardíaca, los inhibidores de SGLT2, por todas esas razones los cardiólogos debemos de considerar estas consideraciones